Buenos días a todos. Me llamo Edgar, soy el responsable de formaciones de NEPRO, sustituyo a quien iba a ser Jordi. Voy a intentar que sea la charla lo más amena posible, porque son las 2 y imagino que ya tendréis hambre. Pues en la presentación de hoy os voy a presentar nuestra empresa y la importancia que tiene la salud intestinal en el paciente oncológico. Antes de todo, cabe mencionar la importancia de la salud intestinal. Todos sabemos que la salud intestinal es súper imprescindible, pero ¿por qué es tan importante la salud intestinal? Pensar que nuestro tracto digestivo está conectado con todos los órganos y sistemas del cuerpo. Y al final, cuando tenemos una afectación en el tracto digestivo, no solo nos va a afectar en el tracto digestivo, sino que nos va a afectar a todos los demás órganos y sistemas. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema digestivo? Acabamos teniendo problemas metabólicos y hormonales, acabamos teniendo problemas neuronales, acabamos teniendo problemas cardiovasculares, incluso problemas de piel. Por eso es tan importante, sobre todo, cuidar la salud intestinal con una visión tan integral, ¿no? ¿Por qué nos hemos especializado nosotros en la salud digestiva? Nosotros somos el laboratorio NEPRO y nos hemos especializado sobre todo porque para nosotros la salud intestinal es el factor clave para al final tener una buena salud global. Sobre todo esto cabe destacar en algunas personas que pueden tener pues más dificultad, ¿no? Como un paciente oncológico. En este caso, nosotros abordamos mediante un abordaje integrativo, lo que sería, vamos a tratar la causa del problema. Lo que son las afectaciones intestinales se pueden hacer como dos abordajes. Uno es tratar sintomatología y el otro es tratar la causa del problema. Nosotros vamos a la raíz del problema para dar una solución efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Mediante nuestra gama de productos que lo que destacan sobre todo es que son fórmulas completas con una dosificación que realmente va a cumplir esa acción terapéutica que estamos buscando, ¿no? A destacar, sobre todo, esto es súper importante, todos nuestros ingredientes son naturales, no utilizamos ningún tipo de excipiente artificial y esto cabe destacarlo, ¿por qué? Sobre todo en el tema de patología intestinal, porque como tenemos una patología intestinal, tenemos más debilidad o más vulnerabilidad a cualquier tipo de excipiente. Por eso, en este caso, nosotros aquí lo hemos obviado. También toda nuestra gama es para intolerantes, ya sea para las personas porque no tienen ningún tipo de sustancia de gluten ni lactosa y es apto para dietas bajas en FUDMAS. Si no conocéis, es toda la alimentación de fibras que acaban provocando fermentación y malestar, también las hemos retirado. ¿Para qué? Porque cuando tenemos una persona con una patología digestiva, lo que queremos es que tolere bien los suplementos. Por eso hemos optado por quitar todo aquello que puede interferir en el proceso de tolerancia. Y ahora vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que es la importancia sobre todo en el paciente oncológico. Bueno, como seguramente sabréis, los tratamientos oncológicos suelen dejar un tipo de secuelas, ¿no? Todos conocemos secuelas más generales, pero sobre todo aquí os he venido a hablar de las secuelas que tienen que ver más con el trato digestivo. Principal secuela que podemos encontrar, malas digestiones y mala absorción de nutrientes. Otra secuela que nos encontramos, que esta suele ser un poquito más conocida, daño en la mucosa. Por eso muchas personas que están haciendo estos tratamientos suelen tener mayores intolerancias, vómitos y problemas, precisamente porque acaban dañando tanto la mucosa gástrica como la mucosa intestinal. Al estar dañada esta mucosa también tienen más dificultad a la hora de absorción, por lo cual estas personas también tienen más carencias a nivel nutricionales. Otra también es la microbiota, importantísimo. No solo nos acaba afectando a nuestras células estos tratamientos, sino también a la microbiota. Nos provocan un exceso de toxicidad en algunos casos y nos acaban debilitando el sistema inmune, que esto es también uno de los aspectos que solemos conocer más, ¿no? Todas estas alteraciones nos acaban provocando una serie de síntomas, ¿no? Ahora os voy a hablar un poco más específico en cada uno de estos puntos. Para los problemas de digestión, antes cabe mencionar que para tener una buena digestión necesitamos dos factores
primordiales. Uno es tener un correcto pH en el estómago y esto es importantísimo. Si no tenemos un correcto pH, ¿qué pasa? No digerimos bien los alimentos, por una parte, porque necesitamos el ácido clorhídrico para digerir. No tenemos una buena absorción de nutrientes y también una función súper importante es que el ácido clorhídrico actúa como una barrera por el pH. Esto sobre todo, ¿por qué os explico esto? Porque como hemos visto que acaba afectando la mucosa, si tenemos la mucosa afectada, no acabamos de sintetizar suficiente ácido. ¿Qué pasa con esto? No tenemos una correcta digestión, dificultad de la absorción de nutrientes y por otro lado, lo que hacemos es que haya una mayor proliferación de patógenos. Y aquí en estos casos en que la persona ya tiene el sistema inmune debilitado, pues lo debemos de evitar. Por otra parte, las enzimas digestivas. Pensar que en el intestino no solo tiene una función de absorción, el intestino tiene una función también de digestión. Por eso, cuando tenemos la mucosa intestinal dañada, también nos repercute a la hora de la digestión y nos genera muchas más intolerancias. ¿Qué tenemos para ayudarnos a este cuadro, ¿no? A mejorar toda esta sintomatología? 3 enzimáticos. Os hago una breve introducción de cada uno. Tenemos el enzim digest, que sería un enzimático que aporta enzimas para corregir esta deficiencia de enzimas, aporta betaína ácida para la corrección del pH y además aporta plantas digestivas. Porque ¿cuál es el problema de no hacer una correcta digestión? Que estos nutrientes pasan al intestino y acaban provocando fermentación y muchas molestias. Entonces aquí también hemos incluido algunas plantas como la manzanilla, el hinojo y la fumaria, que lo que van a hacer es mejorar el confort digestivo. Luego tenemos el enzim tolerance. Enzim tolerance sobre todo es específico para tema de intolerancias. Como os he comentado antes, si tenemos la mucosa dañada, no digerimos correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas intolerancias, sobre todo intolerancias a las fibras, para todas aquellas personas que no toleren las fibras, no toleren el gluten, no toleren la caseína de la leche y también la fructosa, que muchas veces la fructosa está muy relacionada con problemas de hiperpermeabilidad y daños en la mucosa. Con esto lo que vamos a hacer es mejorar tanto la sintomatología, la digestión y la absorción de nutrientes. Por otro lado, el Betaine digest lo que nos va a favorecer es tener un correcto pH en el estómago. También hay que tener en cuenta la barrera intestinal. La barrera intestinal, ¿por qué? Porque en los tratamientos, sobre todo, como os iba comentando, acaban dañando la mucosa. ¿Qué pasa cuando se daña la mucosa? Acaba provocando daño sobre todo en las células del epitelio, que son las células de la mucosa. Esto que acaba generando hiperpermeabilidad. Con la hiperpermeabilidad, lo que pasa, no sé si os fijáis aquí, se cuelan sustancias que no queremos, porque nosotros tenemos una permeabilidad selectiva. Dañando las mucosas se acaban colando moléculas y acaban generando una inflamación que no nos interesa porque nos acaba provocando muchos más problemas de salud, ¿no? Además de inflamación intestinal, que la inflamación intestinal sobre todo es lo que nos repercute a nivel de la salud global. ¿Qué tenemos para mejorar todo este cuadro de mejora de la recuperación de la mucosa? El Regening Test. El Regening Test es un producto que sobre todo tiene 2 funciones que cabe destacar. Función regeneradora. Nos ayuda a regenerar la mucosa del todo el tracto digestivo, principalmente la mucosa que nos acaba afectando más, que es más la mucosa gástrica y la mucosa del intestino. Por otra parte, aporta polifenoles. Importantísimo los polifenoles por 2 motivos. Una, por la acción que tienen a nivel antiinflamatoria, ya que tiene curcumina, resveratrol y quercitina. Por otra parte, estos polifenoles también van a actuar como una acción anticancerígena por las propiedades que tienen. Lo que comentamos de la alteración en la microbiota, no solo los tratamientos acaban afectando a las células, sino también a la microbiota. ¿Cómo nos repercute esta alteración? Nos reduce la diversidad microbiana. La diversidad microbiana, cuando se reduce, pensar que la microbiota, uno de los papeles más importantes que tiene, porque tiene muchísimos, que seguramente los conocéis de sobras, es que funciona como barrera. Cuando nosotros disminuimos esta diversidad, la barrera tiende a tambalear. ¿Qué sucede cuando tambalea la barrera? Que tenemos más predisposición a sufrir infección de patógenos. Por otra parte, disminuye la producción de butirato. ¿Qué es el butirato? El butirato es un ácido graso de cadena corta
que es el principal nutriente del colon. Sobre todo aquí nos va a ayudar para un proceso antiinflamatorio del colon, para ayudar a recuperar el colon y para tener una mejor salud general. También, ¿qué pasa? Que aumenta los microorganismos patógenos, precisamente porque hay un daño en lo que es la barrera que actúa en la microbiota. ¿Qué tenemos para solucionar estos dos casos? Cleaning Test. Cleaning Test es un producto a base de herbáceos que lo que hace es actuaría como un antibiótico natural de amplio espectro. Lo que haría es reducir todo este sobrecrecimiento de patógenos que nos está causando problemas y posibles infecciones. Y por otro lado, sobre todo, bueno, Clean Test mencionar que es imprescindible para reducir tanto bacterias, parásitos y hongos. Sobre todo, aquí para el tema de la cándida también nos iría muy bien porque es uno de los patógenos que suele sobrecrecer más cuando se acaba debilitando el sistema inmunitario. Y por otro lado tenemos el Butibifidus. El Butibifidus es un producto que hemos creado de butirato con una doble fuente de butirato. Tiene la tributirina, que es la forma activa del butirato, además de 5 cepas de bifidobacterias que son promotoras del butirato. ¿Qué hacemos con esto? Garantizar mucho más aporte de butirato al colon. Además, viene dentro de una cápsula de recap, que es una cápsula de liberación prolongada. Esto es importante también destacar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el producto llegue a colon. No queremos un butirato que tenga una acción sistémica, porque tiene muchos beneficios el butirato a nivel sistémico, sino queremos que vaya a colon. Y esta es una de las principales diferencias en nuestro butirato, acción colónica. ¿Sobre todo para qué? Para actuar como antiinflamatorio y ayudar a recuperarlo, el colon. Por otro lado, la detoxificación, importantísimo. Esto es un claro ejemplo, porque en estos tratamientos, sobre todo más a nivel de quimioterapia, se acaba teniendo un exceso de toxicidad. Un exceso de toxicidad que acaba sobrecargando estas vías de eliminación, sobre todo vías de eliminación hepática e intestinal. Aquí, nada, mencionar una cosa en esta imagen, pensar que el hígado y el intestino están conectados, principalmente el hígado cuando acaba eliminando los tóxicos, tiene varias vías, pero principalmente los elimina a través de la bilis y van a parar al intestino. Esto es un poco como una cadena de montaje. Si tenemos la mucosa dañada, los tóxicos que acaba eliminando el hígado tienen tendencia a reabsorberse y a nosotros esto no nos interesa. Por eso es primordial juntar la detoxificación hepática con la intestinal. ¿Para qué? Para apoyar al hígado y además que estos tóxicos se eliminen correctamente. ¿Qué tenemos para esta detoxificación? Dos productos. Uno es el Regenepad, que el Regenepad es un producto que ayuda a la detoxificación de las principales vías, tanto de la fase 1 como de la fase 2, ya que aporta todos los nutrientes, aminoácidos, plantas, cofactores que nos van a apoyar a esta detoxificación. Y por otro lado tenemos el Detoxin Test, que viene con una sinergia de aglutinantes, principalmente carbón activo, clorela y arcilla blanca, además de cilantro, que lo que van a hacer es arrastrar todos aquellos tóxicos que está eliminando el hígado. Aquí importante destacar que estos productos sobre todo se tomarían después de un post-tratamiento, en cuanto la persona está en una fase de recuperación y queremos hacer una limpieza. Entonces, la utilización de estos dos lo que nos va a garantizar es una mayor detoxificación y que sea mucho más completa. Y ya por último, apoyo en el sistema inmunitario. Pensar que una de las cosas también, afectaciones que acaba generando más problemas, ¿no? Es el debilitamiento o la disminución en el sistema inmunitario. Además, hay que destacar una cosa que es muy importante. Más del 60% del sistema inmunitario se concentra en el tracto digestivo. Es nuestra primera barrera donde se concentra el principal, o sea, la mayor concentración del sistema inmune. Por eso también es súper importante aquí hacer este abordaje a nivel de la mucosa digestiva, que es donde se concentra. ¿Qué tenemos para este abordaje? Lactoferrina. La lactoferrina, os podría decir, tenemos muchos suplementos a nivel del sistema inmunitario, seguramente conocéis muchos, pero la lactoferrina os diría que es el suplemento más inocuo que lo puede tomar cualquier tipo de persona. Además, es una molécula que nosotros ya secretamos de forma natural, pero con el paso del tiempo vamos perdiendo esta capacidad de síntesis.
¿Qué pasa cuando tenemos el sistema inmune debilitado? Necesitamos un mayor requerimiento de lactoferrina. Entonces, en este caso, la lactoferrina actuaría como un inmunomodulador, modulando el sistema inmune y potenciándolo en el caso que lo tengamos debilitado, a la vez que también actúa como un quelante de hierro, que esto nos va a ayudar en dos funciones: a evitar proliferación de patógenos que se alimentan a través del hierro, y por otro lado actúa como un transportador de hierro, o sea, nos ayudaría también a tener una mejor absorción de hierro. Interesante esto, sobre todo en personas que puedan tener anemia ferropénica, muchos casos también por consecuencias de los tratamientos oncológicos. Y bueno, si queréis más información, he ido un poco rápido, por si tenéis pues, alguna pregunta, me queréis formular alguna duda. Si queréis más información, os podéis registrar en la web npro.es, y allí hacemos formaciones un poquito más personalizadas y más globales. Gracias.